Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurumilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Panchakalpatarubhyascha Kripasindhubhyacha Titanam Pavantivyo Vaishnavyo Namo Namaha. Estamos leyendo el canto 1, capítulo 7, el castigo del hijo de Drona. Estamos justamente leyendo esa gran tragedia. Vimos que Narada Muni instruyó a Srila Vyasadeva y él se preparó en trance para escribir, relatar el Srimad Bhagavatam, relatar todos los pasatiempos trascendentales del Señor Supremo, y empezó con el final de la batalla de Kurukshetra, cuando eh, termina la gran batalla. Vemos el gran final donde Duryodhana viene eh, pues castigado por Bhima, golpeado en fin de vida, y vemos como Ashwatthama, el hijo de Drona, el maestro de armas, él mató a los niños de Draupadi cortándole la cabeza. Entonces hubo aquí una, ¿cómo se dice?, tratando de perseguir, capturar al asesino. Arjuna trata de capturar a Ashwatthama, que él lanza un Brahmastra, una bomba nuclear que se crea con mantras. Y pues esa bomba nuclear, Ashwatthama no estaba cualificado, entonces no sabía cómo regresarla, pero Arjuna pudo contrarrestarla con otro Brahmastra. Entonces llegamos al capítulo, estamos en el capítulo 7, al texto 33, que dice: Arjuna, con sus ojos ardiendo de ira como dos bolas rojas de cobre, arrestó diestramente al hijo de Gautami y lo ató con sogas como un animal. Vamos a seguir con el texto 34 del capítulo 7. Después de haber atado a Ashwatthama, Arjuna quiso llevarlo al campo militar. La personalidad de Dios, Sri Krishna, mirando con sus ojos de loto, le habló al iracundo Arjuna. Significado: aquí se dice que tanto Arjuna como el señor Sri Krishna estaban iracundos, pero los ojos de Arjuna eran como dos bolas de cobre rojo, mientras que los ojos del señor eran como lotos. Esto significa que la ira de Arjuna y la del señor no estaban en el mismo nivel. El señor es la trascendencia y debido a ello, él es absoluto en cualquier etapa. Su ira no es como la ira de un ser viviente condicionado que se encuentra en medio de las modalidades de la naturaleza material cualitativa. Debido a que Él es absoluto, tanto su ira como su placer son iguales. Su ira no se exhibe en el seno de las tres modalidades de la naturaleza material. Su ira es únicamente un signo de la inclinación de su mente hacia la causa de su devoto. Debido a que eso es lo propio de su naturaleza trascendental, por lo tanto, incluso si él está iracundo, el objeto de la ira es bendecido. Él es inmutable en todas las circunstancias. Krishna nunca se enreda. Estos son los grandes debates filosóficos. Pero Krishna siempre todo es parte de él, y al mismo tiempo él nunca se enreda, y al mismo tiempo todo tiene su individualidad. Entonces, mismo si él aparece perturbado, en realidad es totalmente trascendental. Es absoluto en cualquier etapa. 35. El señor Sri Krishna dijo: Oh Arjuna, no debes exhibir misericordia y liberar a este familiar de un brahmana,
Brahma Bandhu, pues él ha matado a unos niños inocentes mientras dormían. Significado: la palabra Brahma Bandhu es significativa. A una persona que por alguna razón nace en la familia de un brahmana, pero que no es apta para recibir el nombre de brahmana, se le da el tratamiento de pariente de un brahmana y no de un brahmana. El hijo de un juez de un tribunal superior no es de hecho un juez de tribunal, pero no hay nada malo en referirse a él como familiar del honorable magistrado. Por consiguiente, así como uno no se convierte en juez del Tribunal Superior solo en virtud de nacimiento, asimismo uno se convierte en brahmana simplemente por derecho de nacimiento. No, asimismo uno no se convierte en brahmana simplemente por derecho de nacimiento, sino mediante la adquisición de las cualidades esenciales de un brahmana, así como la magistratura del Tribunal Superior es un puesto que se le da a un hombre capacitado. Asimismo, el puesto de brahmana se obtiene únicamente por aptitud. El sastra ordena que incluso si se ven buenas cualidades en una persona nacida en cualquier otra familia que no sea la de un brahmana, el hombre apto tiene que ser aceptado como brahmana. E igualmente, si una persona nacida en la familia de un brahmana está desprovista de la aptitud brahmínica, debe entonces ser tratada como un no brahmana, o mejor dicho, como pariente de un brahmana. El señor Sri Krishna, la autoridad suprema de todos los principios religiosos, los Vedas, ha señalado personalmente esas diferencias y en los siguientes slokas va a explicar la razón de ello. Hace mucho énfasis Srila Prabhupada en que alguien por nacer en familia de brahmana no es un brahmana, si no tiene las cualidades. Incluso cuando más adelante vamos a leer esos textos sobre lo planeta infernal, en realidad eso está destinado a la clase brahmínica. Cuando un brahmana, o sea, un sacerdote, comete pecados, entonces los castigos son mucho más grandes que a las personas comunes, porque las personas comunes ya toman su reacción con la reencarnación, con el karma, etc. Pero el brahmana, si no da un buen ejemplo, en este caso vemos a Svatama, tiene un castigo mucho más fuerte porque está dando un muy mal ejemplo. No está guiando a la sociedad por el camino de la moral y no los está acercando a Dios. Por eso es severo los infiernos para los brahmanes. Texto 36. Una persona que conoce los principios de la religión no mata a un enemigo que está descuidado, embriagado, demente, dormido, temeroso o desprovisto de su cuadriga, ni tampoco mata a un niño, a una mujer, a una criatura tonta o a un alma rendida. Significado: un guerrero que conoce los principios de la religión nunca mata a un enemigo que no ofrece resistencia. Antiguamente las batallas se peleaban de acuerdo con los principios de la religión y no en aras de la complacencia de los sentidos. Si el enemigo resultaba estar embriagado, dormido, etc., como se menciona anteriormente, nunca se le debía matar. Estos son algunos de los códigos de la guerra religiosa. En otras épocas nunca se declaraba la guerra por los caprichos de líderes políticos egoístas. La guerra se efectuaba en base a los principios religiosos libres de toda clase de vicios. La violencia que se aplica de acuerdo con los principios religiosos es muy superior a la llamada no violencia. Sí, es como cuando mencionaba Srila Prabhupada en otros textos, que mismo los animales confían en nosotros y realmente dependen de nosotros
Y entonces cuando se los mata, es aún más pecaminoso porque rompemos así esa confianza que ellos tienen, ¿no? Es como algo totalmente degradado. Ujú. Matar a alguien que depende de nosotros, que nos tiene cariño, etcétera. Entonces me hizo recordar ese pasaje, ¿no? Del hecho de no abusar a personas más débiles o que dependen de uno. Listo. 37. Una persona cruel y despreciable que mantiene su existencia a costa de la vida de otros merece ser matada por su propio bien, pues de lo contrario irá hacia abajo por sus propias acciones. Significado: una vida a cambio de otra es el castigo justo para una persona que cruel y desvergonzadamente vive a costa de la vida de otro. La moralidad política consiste en castigar a una persona cruel con una sentencia de muerte, a fin de salvar a esa persona de tener que ir al infierno. Que el Estado condene a un asesino a la pena capital es bueno para el delincuente, debido a que en su siguiente vida no tendrá que sufrir por el asesinato de que cometió. Dicha sentencia de muerte para el asesino es el mejor castigo que se le puede ofrecer, y se dice en los Smriti Sastras que los hombres que el rey castiga bajo el principio de una vida a cambio de otra se purifican de todos sus pecados hasta el punto en que pueden ser merecedores de ser promovidos a los planetas del cielo. Según Mano, el autor de los códigos civiles y de los principios religiosos, incluso a la persona que mata a un animal se le debe tener por asesina, debido a que la carne animal no es para el hombre civilizado, cuyo principal deber es el de prepararse para ir de vuelta a Dios. Él dice que en el acto de matar a un animal hay una conspiración habitual que hace el grupo de pecadores, y todos ellos son susceptibles a ser castigados como asesinos, tal como un grupo de conspiradores que unidos matan a un ser humano. El que da permiso, el que mata al animal, el que vende el animal sacrificado, el que cocina al animal, el que se encarga de la distribución de la comida y finalmente el que come esa carne animal cocinada, son todos asesinos, y todos ellos son susceptibles de ser castigados por las leyes de la naturaleza. Nadie puede crear a un ser viviente, pese a todo el avance de la ciencia material, y en consecuencia nadie tiene el derecho de matar a un ser viviente por independientes caprichos. Para la gente que come animales, las escrituras han sancionado únicamente que dicha gente los sacrifique de modo restringido, y dichas sanciones se encuentran ahí solo para limitar la apertura de mataderos y no para alentar la matanza de animales. El procedimiento por el cual en las escrituras se permite el sacrificio animal es bueno tanto para el animal sacrificado como para la gente que come animales. Es bueno para el animal en el sentido de que después de ser sacrificado en el altar, el animal sacrificado es promovido de inmediato a la forma humana de vida. Y la persona que come animales se salva de tipos más burdos de pecados, como el comer carnes suministradas por mataderos organizados, que son lugares macabros en los que se engendran toda clase de aflicciones materiales para la sociedad, el país y la gente en general. El mundo material es en sí un lugar que siempre está lleno de angustias, y al alentar la matanza de animales, toda la atmósfera se contamina cada vez más con guerra, pestilencia, hambre y muchas otras calamidades indeseables.
No está claro. Cuando Entonces, hay guerras por los mataderos, ¿no? entonces aquí Krishna está instruyendo a Arjuna sobre cómo funciona la ley del karma, ¿no? Ujú. Y que es favorable, sí, a veces la ley del karma es muy amplia, no es tan simple como parece y al mismo tiempo no podemos juzgar a nadie en el aspecto kármico. No sabemos cuándo empieza, cuándo termina la cadena, pero lo cierto es que todo crea reacciones. Y si alguien es un asesino, tiene cualidades muy, muy degradadas, también el hecho de dejar ese cuerpo también es una vía de espiar, ¿verdad? El arrepentimiento quema todas las actividades pecaminosas, pero también si alguien tiene demasiada tendencia en contra de la sociedad, es muy positiva su purificación de dejar el cuerpo. Lo vimos también cuando Brahma creó, como a veces cuando se está muy cargado de actividad pecaminosa, es favorable la purificación. Pero bueno, es un tema muy extenso, ¿no? De todas maneras, si alguien quiere comentar, Por una duda. ¿verdad? ¿En qué texto vamos? Ahora Vamos. sigue el 38 del capítulo 7. Ok, yo leo el siguiente texto. Ujú. Muy Estoy bien. empezando. Ok, sí. 38. Yo leo el 39. Es que lo ando abriendo apenas. Está El bien. 38. Dice, además, yo personalmente te oí prometerle a Draupadi que le llevarías la cabeza del asesino de sus hijos. Sigue el 39. Parece que Krishna estaba viendo que Arjuna estaba dudando. Ujú. Arjuna estaba enfurecido, pero estaba dudando en matarlo. Entonces Krishna le dice aquí en el 39, este hombre es un homicida y asesino de los miembros de tu propia familia. No solo eso, sino que además ha disgustado a su amo. Él no es más que los quemados residuos de su familia. Mátalo de inmediato. Aquí dice, ha disgustado a su amo, porque el mismo Duryodhana, el malvado de la familia de los Kuru, no le gustó para nada que él haya matado a esos niños. Mientras dormían. Ujú. Él mismo se disgustó, o sea, tenía su nobleza Duryodhana. Ujú. Entonces, significado dice, el hijo de Dronacharya se le condena aquí diciendo que es los quemados residuos de su familia. El buen nombre de Dronacharya era muy respetado, a pesar de que él se unió al bando enemigo. Los Pándavas siempre le guardaban respeto, y Arjuna lo saludó antes de comenzar la pelea. No había nada de malo en ese proceder, pero el hijo de Dronacharya se degradó al cometer actos que nunca realizan los duillas o la casta superior de la sociedad. Aswatthama, el hijo de Dronacharya, perpetró un homicidio al matar a los 5 hijos de Draupadi mientras dormían, con lo cual disgustó a su amo Duryodhana, el cual nunca aprobó el atroz acto de matar a los 5 hijos de los Pándavas. Eso significa que Aswatthama se volvió un asaltante de los miembros de la propia familia de Arjuna y en consecuencia estaba sujeto a ser castigado por él. En los Shastras se condena a muerte a aquel que ataca sin avisar o mata por la espalda, o que le prende fuego a la casa de otro, o que secuestra a la esposa de otro. Krishna le recordó a Arjuna estos hechos para que los tomara en cuenta e hiciera lo necesario. Entonces Aswatthama se degradó tanto
digamos que definitivamente no fue un buen perdedor. Uno en cualquier circunstancia de la vida tiene que ser noble, demostrar esa nobleza de carácter, pero él debido a su apego al no aceptar el perder, a su gran apego con el ego falso y su linaje, que de todas maneras eran todos de la misma familia, se degradó tanto. Entonces, Eder, seguimos con el texto 40. Sí. Texto 40. Dice, Shuta Goswami dijo, a pesar de que Krishna, quien estaba examinando a Arjuna en religión, alentó a este último a matar al hijo de Dronacharya, a Arjuna, una gran alma, no le gustó la idea de matarlo, pese que Aswatthama era el monstruo asesino de los miembros de la familia de Arjuna. Significado. Arjuna era indudablemente una gran alma, lo cual también se comprueba aquí. El Señor lo anima aquí personalmente a matar al hijo de Drona, pero Arjuna considera que el hijo de su gran maestro debía ser perdonado, pues resulta ser el hijo de Dronacharya. Aun a pesar de ser un hijo indigno, habiendo realizado toda clase de nefandos actos, caprichosamente y para beneficio de nadie. El señor Krishna alentó a Arjuna externamente solo para probar el sentido del deber de Arjuna. No ha de creerse que Arjuna estuviera incompleto en el sentido de su deber, ni que el señor Sri Krishna desconociera del sentido del deber de Arjuna. Pero el señor Sri Krishna puso a prueba a muchos de sus devotos puros únicamente para aumentar el sentido del deber. A las gopis también se les hizo pruebas de esa clase, y a Pralada Maharaj también se le hizo una prueba semejante. Todos los devotos puros pasan con éxito las respectivas pruebas que les pone el Señor. Texto 41. Después de llegar a su propio campamento, Arjuna, junto con su querido amigo Yauriga Sri Krishna, le confió el asesino a su amada esposa, la cual se estaba lamentando por sus hijos asesinados. Significado. La relación trascendental que hay entre Arjuna y Krishna es la de una amistad de lo más entrañable. En el Bhagavad Gita, el propio Señor ha dicho que Arjuna es un muy querido amigo. Cada ser viviente está igualmente relacionado con el Señor Supremo, mediante alguna clase de relación afectuosa, bien sea como sirviente, como amigo, como pariente o como objeto de amor conyugal. Todo el mundo puede disfrutar, pues, de la compañía del Señor en el reino espiritual, si de alguna manera lo desea y trata sinceramente de lograrlo mediante el proceso de Bhakti Yoga. Texto 42. Dice, Sri Shuta Goswami dijo, Draupadi vio entonces a Aswatthama, quien estaba atado con sogas como un animal, y el cual estaba callado por haber perpetrado el más infame de los homicidios. Ella, debido a su naturaleza femenina y a que era buena, y de buen comportamiento por naturaleza, le ofreció los respetos que se le deben a un brahmana. Significado. Aswatthama fue condenado por el propio señor y Arjuna lo trató como un delincuente y no como el hijo de un brahmana o maestro. Pero cuando fue llevado ante Srimati Draupadi, y aunque ella estaba acostumbrada por el asesinato de sus hijos y el asesino estaba presente ante ella, Draupadi no pudo retirarle el debido respeto que por lo general se le ofrece a un brahmana o al hijo de un brahmana. Esto se debía a su dócil naturaleza de mujer. Las mujeres, como clase, son como niños y se debía, las mujeres como clase son como niños y por ende no tienen la capacidad discriminatoria de un hombre. Aswatthama demostró ser un hijo indigno de de Dronacharya y de un brahmana, y por esa razón fue condenado por la más grande de las autoridades, el señor Sri Krishna. Y aún así, una mujer dócil no pudo retirar su cortesía natural para con un brahmana. En la familia hindú, incluso hasta la fecha, la mujer le ofrece el debido respeto a la casta brahmana, por muy caído e infame que un brahmana bandhu sea. Pero los hombres han comenzado a protestar en contra de los brahmanas bandhus, que nacen en familias de brahmanas buenos, pero que por sus acciones son menos que shudras.
Las palabras específicas que se usan en este shloka, como Bama, Swabhava, dócil y gentil por naturaleza, un hombre bueno o una mujer buena aceptan cualquier cosa muy fácilmente. Más un hombre medianamente inteligente, no. Pero de todos modos, no debemos abandonar nuestra razón y capacidad de discriminación solo para ser gentiles. Uno debe tener una buena capacidad de discriminación para juzgar una cosa por sus méritos. No debemos dejarnos llevar por la naturaleza dócil de una mujer y aceptar con ello algo que no es genuino. Asvatama puede que sea respetado por una mujer buena, pero eso no significa que él sea igual que un brahmana genuino. Prabhupada aclara, ¿no? Ajá, El punto. Que, bueno, Draupadi era dócil, una mujer puede ser dócil, darle respetos a un brahmana que no sea cualificado, pero aquí Prabhupada nos dice que no debemos dejarnos llevar O por sea, la él, loca Mari. o sea, él habla que seamos así como, dóciles así entre un brahmana, ¿verdad? O No, sea, habla de que la mujer, o sea, como Draupadi, era que, dócil. Y aunque Ashwatthama estaba siendo juzgado por el Señor Krishna, por la más alta autoridad, ella, por su nobleza, seguía siendo dócil. Pero aquí Prabhupada al final dice, no debemos dejarnos llevar por la naturaleza dócil de una mujer y aceptar con ello algo que no es genuino. ya, ya, ya. Ashwatthama puede que sea respetado por una mujer buena, pero eso no significa que él sea igual que un brahmana genuino. O sea, habla más que todo de como de la nobleza de ella, ¿no? Que a pesar de lo que hizo, ella era dócil, pero estaba siendo juzgado por la más alta autoridad, que era el señor Krishna. Ya. Ujú. ¿Qué dice Ceder? Pues, o sea, pues sí, siento que sí está. Por eso ya ve que dice ahí que para un hombre medianamente inteligente, pues no es fácil aceptar este tipo de cosas, ¿verdad? O sea, de mantenerte así como ecuánime ante estas situaciones. O sea, porque yo pienso a veces que sí es muy difícil, ¿verdad? De repente, no así como que dejarte llevar, como por ejemplo en ese caso que mataron a los hijos de Draupadi, de que muchas personas estarían de que, o sea, de que, o sea, De hecho, más adelante explican, porque, o sea, todo el contexto. ujú, Aquí hay un comentario del profe. Ujú, Dice, en este caso, la relación trascendental o el juego trascendental se refería a cómo Arjuna resolvía el crucigrama de este hecho, haciendo que combinaran en forma de guadas las verticales y las horizontales de los principios de la religión material. Todos tenían razón y estaban basados en religión. Bhima, con su deseo de castigo por Aswatthama, haber matado al niño que incluso estaba durmiendo, Draupadi proponiendo, ofreciendo el perdón para no crear más sufrimiento en los parientes de Aswatthama, porque eso ujú, pasó. Draupadi tenía mucha compasión y no quería que la madre de Aswatthama sufriera. Ese ujú. también es un aspecto muy profundo y compasivo de Draupadi. Y aquí dice, muchas veces nosotros estamos en situaciones dilemáticas y nos quejamos ante el Señor por ponernos en esa situación. Pero si vemos estas situaciones como un juego trascendental del Señor, el cual nos está incentivando a resolver este crucigrama por nuestros medios, podríamos tomar estas situaciones como una oportunidad más de reciprocar con Krishna en esta modalidad juguetona, lo cual es otro de los sabores o raza que podemos experimentar con él. Arjuna entendió las intenciones de Krishna y sin dudarlo resolvió perfectamente este crucigrama de manera de satisfacer a todos y a la vez siguiendo la regla del juego del Dharma. Las instrucciones de los capítulos anteriores nos hablaban acerca del poder y glorias del servicio devocional a Krishna.
en los siguientes capítulos, vamos a ver prácticamente cómo Krishna reciproca con los devotos en servicio devocional. Todo esto para animarnos más y más en esta relación trascendental y finalmente volver a Él. Entonces Arjuna tenía que satisfacer a Krishna, al Dharma, a Draupadi, a Bhima, y todos tenían deseos diferentes de satisfacer este crucigrama, porque el Dharma también tiene miles de ramificaciones. Vamos a ver cómo lo resuelve Arjuna entonces. Ok. ¿Continúo? Sí. Es 43, ¿verdad? Texto 43. Ella no podía tolerar que Aswatthama estuviera atado con sogas y siendo una dama de leal, le dijo, suéltalo, que es un brahmana, nuestro maestro espiritual. Significado. En cuanto Aswatthama fue llevado ante Draupadi, ella consideró que era intolerable que un brahmana fuera arrestado como un delincuente y llevado ante ella en esa condición, especialmente cuando el brahmana resultaba ser el hijo de un maestro. Arjuna arrestó a Aswatthama sabiendo perfectamente bien que era el hijo de Dronacharya. Krishna también sabía que lo era, pero ambos condenaron al asesino sin considerar el hecho de que fuera el hijo de un brahmana. De acuerdo con las escrituras reveladas, un perceptor o maestro espiritual puede ser rechazado si demuestra ser indigno de la posición de guru o maestro espiritual. Un guru también recibe el nombre de acharya o persona que ha asimilado personalmente toda la esencia de los shastras y que ha ayudado a sus discípulos a adoptar las sendas que se señalan en ellos. Asvatama, em, Asvatama no desempeñó los deberes de un brahmana o maestro y por lo tanto podía ser rechazado de la excelsa posición de brahmana. Sobre la base de esta consideración, tanto el señor Sri Krishna como Arjuna estaban en lo correcto al condenar a Swatama. Pero para una dama buena como Draupadi, el asunto se analizaba no desde el punto de vista sástrico, sino como cuestión de costumbre. Por costumbre, a Swatama se le ofrecía el mismo respeto que a su padre. Ello se debía a que generalmente la gente acepta al hijo de un brahmana como si fuera un brahmana verdadero, solo por sentimentalismo. En realidad, la cuestión es diferente. A un brahmana se le acepta sobre la base del mérito de la aptitud y no sobre la base del mérito del simplemente ser el hijo de un brahmana. Pero a pesar de todo esto, Draupadi deseaba que Asvatama fuera liberado de inmediato, y ello era, sin embargo, un buen sentimiento en el caso de ella. Esto significa que un devoto del Señor puede tolerar toda clase de tribulaciones personales, pero aún así dichos devotos nunca son crueles con los demás, ni siquiera con los enemigos. Esas son las características de aquel que es un devoto puro del Señor. Sí, esto es muy importante y seguramente algunos de nosotros vivieron en la vida situaciones de extremo dolor por situaciones, pérdidas de seres queridos o así. Entonces, no sé si alguien experimentó eso, que cuando tienes ese dolor tan fuerte, ni siquiera quieres vengarte con lo que provocaron esos sufrimientos, ¿verdad? Hay reacciones diferentes, las reacciones de personas en la oscuridad o en la pasión buscan la venganza inmediatamente, Mm. pero si alguien está situado en la vida espiritual o automáticamente como abandona ese sentimiento. Eso se lo puede ver a veces en las madres, sobre todo, se pierde ese deseo de venganza y lo podemos ver en Draupadi, que sin duda estaba devastada, pero sin deseo de venganza. ¿Alguien experimentó esto en su vida? Yo no. Yo siempre he querido venganza.
No, pero sí quiero, sí quisiera llegar a ese, o sea, sí, sí entiendo, sí he visto casos, o sea, en historias o así, ¿verdad? Y digo, wow, qué poder de compasión así. Es que también cuando hay mucho dolor se desploma el ego, como que el ego, pero bueno, vamos a seguir leyendo. ¿Qué texto? 45, ¿verdad? Sí, Sí, ok, me confundí. 44. 24. 44, ok. Ajá. Perdón. Fue por la misericordia de Dronacharya que tú aprendiste el arte militar de lanzar flechas y el arte confidencial de controlar armas. Significado. Dronacharya enseñaba Danur Veda, o la ciencia militar, con todos sus secretos confidenciales de cómo lanzar y controlar mediante himnos védicos. La ciencia militar burda depende de armas materiales, pero más fino que ella es el arte de lanzar flechas saturadas con himnos védicos, lo cual actúa más eficazmente que las burdas armas materiales, tales como las ametralladoras o las bombas atómicas. El control, el control se efectúa mediante mantras védicos o la ciencia trascendental del sonido. Se dice en el Ramayana que Maharaj Dasharata, el padre del señor Sri Rama, solía controlar flechas únicamente mediante el sonido. Él podía hacer que su flecha atinara el blanco con solo oír el sonido del objeto y sin verlo. Así que esta es una ciencia militar más fina que la de las burdas armas militares que se usan hoy en día. Todo eso se le había enseñado a Arjuna, y por consiguiente Draupadi deseaba que éste se sintiera comprometido con Acharya Drona por todos esos beneficios. Y en la ausencia de Dronacharya, el hijo de este era su representante. Esa era la opinión de la buena dama Draupadi. Pudiera preguntarse que Dronacharya, un brahmana estricto, debía ser maestro de la ciencia militar. La respuesta es que un brahmana debe considerarse en maestro debe considerarse un maestro sin importar cuál sea su departamento de conocimiento. Un brahmana erudito debe volverse maestro, sacerdote y receptor de caridad. Un brahmana genuino está autorizado a aceptar esas profesiones. ¿Continúo? Ujú. Texto 45. Sin duda que el Dronacharya aún está existiendo, pues su hijo lo representa, lo está representando su esposa Kripi, lo está representando. Su esposa Kripi no realizó un shati con él porque tenía un hijo. Significado. La esposa de Dronacharya, Kripi, es la hermana de Kripacharya, una esposa consagrada que según la escritura revelada es la mejor mitad de su esposo. Tiene justificado el abrazar la muerte voluntaria junto con su esposo si no tiene hijos. Pero en el caso de la esposa de Dronacharya, esta no pasó por esta prueba, porque tenía un hijo, el representante de su esposo. Una viuda lo es de nombre únicamente mientras exista un hijo de su esposo. Así que en cualquiera de los casos, Aswatthama era el representante de Dronacharya, y por lo tanto matar a Aswatthama era como matar a Dronacharya. Ese era el argumento de Draupadi, en contra de que se matara a Aswatthama. Ya. O sea, Dronacharya era el maestro de Arjuna, ¿verdad? El que le enseñó todas las Claro, artes sí, pero marciales. él se fue a pelear del lado opuesto de los Mm, enemigos, pero ellos igual ujú, lo respetaban mucho. Fue una circunstancia muy difícil en cómo esta familia tan unida pelearon entre ellos, ¿no? Totalmente mm, en contra de su guru, en contra de todos. Por eso en el fondo existía igual un lazo de respeto y de cariño. sí. Texto 46. Oh tú, el muy afortunado, que conoces los principios religiosos, ¿no es bueno para ti causarles aflicción a gloriosos miembros de la familia, los cuales siempre son respetables y dignos de adoración? Significado. Un ligero insulto a una familia respetable es suficiente para invocar pesar.
En consecuencia, un hombre culto siempre debe ser cuidadoso cuando trata con miembros venerables de la familia. Wow. Texto 47. Dice, mi señor, no hagas que la esposa de Droniacharia llore como yo. Yo estoy afligida por la muerte de mis hijos. Ella no tiene por qué llorar constantemente como yo. Significado. Como dama compasiva y buena que era Srimati Draupadi, no quería poner a la esposa de Dronacharya en la misma situación de haber perdido a sus hijos, tanto desde el punto de vista de los sentimientos maternales como por la posición respetable que la esposa de Dronacharya ocupaba. Texto 48. Si la orden administradora de los reyes abandonó el control de los sentidos si la orden administradora de los reyes, abandonando el control de los sentidos, ofende a la orden brahmana y los enfurece, el fuego de esa furia quema entonces todo el cuerpo de la familia real y les trae pesar a todos. Significado. La orden brahmana de la sociedad o la casta o comunidad adelantada espiritualmente y los miembros de estas familias muy elevadas eran siempre tenidos en alta estima por las castas subordinadas, es decir, la orden real administradora, la orden mercantil y los trabajadores. Texto 49. Shuta Goswami dijo, oh brahmanas, el rey Yudhishthira respaldó plenamente las afirmaciones de la reina, las cuales estaban de conformidad con los principios de la religión. Eran gloriosas y estaban justificadas, llenas de misericordia y equidad, y exentas de duplicidad. Significado. Maharaj Yudhishthira, quien era el hijo de Dharmaraja o Yamaraja, respaldó plenamente las palabras con las cuales la reina Draupadi le pidió a Arjuna que soltara a Svatama. Uno no debe tolerar la humillación de un miembro de una gran familia. Arjuna y su familia estaban endeudados con la familia de Dronacharya por el hecho de Arjuna haber aprendido de él la ciencia militar. Una actitud ingrata para con una familia tan benévola no estaría en absoluto justificada desde el punto de vista moral. La esposa de Dronacharya, que era la mitad del cuerpo de esa gran alma, ay, perdón, Ujú. debía ser tratada con compasión y no debía ser puesta en un estado de pesar por la muerte de su hijo. Eso es compasión. Draupadi hizo esas afirmaciones sin duplicidad, porque las acciones deben realizarse con pleno conocimiento. El sentimiento de equidad se hallaba presente, porque Draupadi hablaba sobre la base de su experiencia personal. Una mujer estéril no puede entender la aflicción de una madre. La propia Draupadi era madre, y por consiguiente su juicio acerca de la profundidad de la pena de Kripi era muy acertado. Y era glorioso porque ella quería ofrecerle el debido respeto a una gran familia. Así que vemos que Yudhishthir, el hermano mayor que representara el Dharma, Dharmaraj, estaba de acuerdo con Draupadi. Entonces aquí es el gran dilema, ¿no? De la decisión de Arjuna para complacer a todos. Y Dima también quería. Claro, Bhima. Ujú. Bhima también quería que, perdón. Matar a Svatama, obviamente, ¿no? Bhima es muy guerrero. Vemos O que sea, Dharmaraj, Yudhishthira, él representa la religiosidad. Entonces claro. él estaba de acuerdo con Draupadi. Ujú, Krishna también decía, mátalo. Sí, por eso ujú, dice que era como una situación en que Krishna interactúa con sus devotos para ponerlos a prueba también. no. Y Krishna también decía que lo mataran. Sí. Sí, decía Arjuna que no se ponga muy sensible. Ok, Pero texto 50. Mm. Bueno, ok. Texto 50. Nakula y Sahadeva, los hermanos menores del rey, y también Satyaki, Arjuna, la personalidad de Dios, el señor Sri Krishna, el hijo de Devaki, y las damas y los demás, estuvieron todos unánimemente de acuerdo con el rey. Texto 51. Bhima, sin embargo, no estuvo de acuerdo con ellos
y recomendó matar a ese criminal, el cual iracundo y sin ningún fin de ni provecho alguno para él ni para su amo, había asesinado a unos niños que dormían. Vemos Texto como, 50. quería mencionar, ves como Krishna, a pesar de que al comienzo, cuando Arjuna atrapó a Svatama, le decía que debía de matarlo, ahora aceptó lo que decía Arjuna, aceptó lo que decían la mayoría de los devotos. Esa es parte de su interactuar de forma amistosa y con total confianza, ¿no? Con sus devotos. Pero recibió castigo en la cual todos quedaron satisfechos, tanto los que querían que lo mataran como los que no querían que fuera matado. Pero más adelante se explica. Texto 52. Ok. Texto 52. Caturbuya, el de cuatro brazos, o la personalidad de Dios, después de oír las palabras de Bhima, Draupadi y los demás, vio la cara de su querido amigo Arjuna y comenzó a hablar como si estuviera sonriendo. Significado. El señor Sri Krishna tenía dos brazos y Srida Swami explica por qué se le designa como el de cuatro brazos. Tanto Bhima como Draupadi sostenían puntos de vista contrarios en relación con matar a Asvatama. Bhima quería que fuera matado de inmediato, mientras que Draupadi quería salvarlo. Podemos imaginarnos a Bhima listo para matar mientras Draupadi lo obstruye, y a fin de detenerlos a ambos, el señor descubrió otros dos brazos en su estado original. Perdón. En su estado original, el primordial señor Sri Krishna exhibe únicamente dos brazos, pero en su aspecto de Narayana exhibe cuatro. En su aspecto de Narayana, él reside con sus devotos en los planes Vaikunta, mientras que en su aspecto original Sri Krishna, él reside en el planeta Krishnaloka, muy por encima de los planetas Vaikunta, del cielo espiritual. En consecuencia, a Sri Krishna se le llama Caturbuya. No hay ninguna contradicción. Si es necesario, él puede exhibir cientos de brazos, tal como los hizo en su Vishvarupa, que le mostró a Arjuna. De manera que aquel que puede exhibir cientos y miles de brazos puede también manifestar cuatro cuando quiera que sea necesario. Cuando Arjuna estaba perplejo sin saber qué hacer con Asvatama, el señor Sri Krishna, como el muy querido amigo de Arjuna, se hizo cargo del asunto voluntariamente, tan solo para solucionarlo. Y además, él estaba sonriendo. Ok. O sea, este, Krishna sacó sus dos brazos. Y según Sridhara Swami, que lo menciona tanto Srila Prabhupada en los comentarios, fue el primer comentarista del Bhagavatam. Ya, No, Prabhupada lo menciona mucho, a Sridhara Swami. sí, de Swami. Ujú. Entonces, y la explicación de Sridhara Swami fue de que en ese momento Krishna exhibió dos brazos más, Ujú, como el señor Narayana. como no era. Y eso que tiene, o sea, o sea, ¿por qué lo hizo? ¿Simboliza algo? Pues sí, aquí dice que como tratando de solucionar, porque dice, podemos imaginar a Bhima listo para matar, mientras Draupadi lo obstruye, y para detener a ambos el Señor descubrió otros dos brazos. O sea, él se hizo de cuatro brazos como para bajar la pasión ahí de la situación, porque Bhima es muy pasional. Ahí está Bhima contigo, ¿no? Y entonces, entonces ya quería matarlo de una vez y Draupadi no. Entonces era toda una escena muy emocional y Krishna manifestó cuatro brazos como para bajar un poco la intensidad de la situación. Ya, de que detener a todos. Ok, ¿continúo? Sí, Ujú. Ok, texto 53 y 54. La personalidad de Dios, Sri Krishna, dijo, no se debe matar al amigo de un brahmana, pero sí se debe hacerlo si es un agresor. Todos esos veredictos están en las escrituras y debes actuar de conformidad con ellos.
Debes cumplir la promesa que le hiciste a tu esposa y también debes actuar de manera de satisfacernos a Bhimashena y a mí. Significado. Arjuna estaba perplejo debido a que Asvatama tenía que ser matado, así como también perdonado. Según las diferentes escrituras citadas por diferentes personas como Brahmana Bandhu o el hijo inservible de un Brahmana, Asvatama no debía ser matado, pero al mismo tiempo era además un agresor. Y según los veredictos de Manu, a un agresor se le debe matar, aunque éste sea un Brahmana, y ni hablar de un hijo indigno de un Brahmana. Dronacharya era sin duda un Brahmana en el verdadero sentido de la palabra, pero fue matado por haberse enfrentado en el campo de batalla. Mas aunque Asvatama era un agresor, se encontraba desarmado. La ley dice que no se puede matar a un agresor que está desarmado o que tiene cuadriga. Todas estas eran perplejidades indudablemente. Además de eso, Arjuna tenía que mantener la promesa que había hecho ante Draupadi, solo para tranquilizarla. Y él también tenía que satisfacer tanto a Bhima como a Krishna, que le aconsejaron matarlo. A Arjuna se le presentaba este dilema y Krishna le dio la solución. Texto 55. Justo entonces Arjuna pudo entender lo que el Señor perseguía con sus órdenes equívocas, y así con su espalda le cortó a Svatama tanto el cabello como la joya que se llevaba en la cabeza. Significado. Es imposible cumplir órdenes contradictorias que dan diferentes personas. Por consiguiente, Arjuna tuvo que llegar a un arreglo con su aguda inteligencia, y separó la joya de la cabeza de Asvatama. Esto era igual que cortarle la cabeza, aunque su vida quedó a salvo para todos los propósitos prácticos. Aquí se indica que Asvatama es un nacido por segunda vez, indudablemente que lo era, pero había caído de su posición y por lo tanto fue debidamente castigado. Texto 56. El Asvatama ya había perdido su brillo corporal debido al infanticidio. Y ahora además, habiendo perdido la joya que llevaba en la cabeza, perdió aún más fuerza. Así pues, fue desatado y echado fuera del campo. Significado. De manera que habiendo sido insultado, el humillado Asvatama fue y no fue matado simultáneamente, gracias a la inteligencia del señor Sri Krishna y el de Arjuna. Ok. Texto 57. Cortarle el cabello, despojarlo de su riqueza y echarlo de su residencia son los castigos prescritos para el pariente de un brahmana. No existe mandamiento que prescriba matar su cuerpo. Texto 58. Después de eso, Draupadi y los hijos de Pandu, sobrecogidos de pesar, les hicieron los debidos rituales a los cadáveres de sus familiares. Así terminaron los significados de Bhaktivedanta correspondientes al capítulo séptimo del canto primero del Srimad Bhagavatam titulado El castigo del hijo de Drona. Se fue castigado y fue como para satisfacer, o sea, ¿cómo? El aflicto, la incertidumbre. El crucigrama se descifró de la siguiente manera. Lo mataron en vida. Al removerle la joya de Brahmana y al cortarle el cabello, significa que ya no iba a ser respetado ante la sociedad y eso también, aparte del infanticidio, había perdido su brillo y su poder. O sea, estaba más bien como que degradado. Era como muerto en vida. Ajá, entonces cuando Arjuna le corta el cabello y le quita la joya, ya todos ya no iba a ser respetado y iba a ser un muerto en vida. O sea, iba a estar vivo, pero ya no iba a tener el mismo respeto ni el Respeto. mismo poder. Ya. Pero aún así, Ashwatthama como que no lo tomó muy bien y mañana vemos el siguiente capítulo donde cobra una venganza. Bueno, entonces aquí podemos ver cómo interactúa el Señor Supremo con sus devotos, como de igual, ¿verdad? Nunca impone su posición y tiene una relación muy de amistad y
Y al mismo tiempo, a pesar de toda la tragedia, todo eso nos lleva a entender que es toda una ilusión, es como un gran teatro. Claro, uno puede decir, pero todos sufren, pero bueno, es parte de la energía ilusoria que de algún momento solo a través del bhakti, del servicio devocional, podemos entender que somos alma, no somos este cuerpo, estos son solo capítulos de nuestra existencia y parte de nuestro aprendizaje. Yo tengo una pregunta, madre, o bueno, más bien como una realización. Ujú, Ya entramos en realizaciones. sí, Aún así, a pesar de todo el orgullo, de todo el sufrimiento, se dice que la gente que participó en la batalla de Kurukshetra, pues ya habían quedado liberados, ¿no? Ya al participar eh, en ese pasatiempo de Krishna, ya automáticamente iban a ser liberados, ¿no? sí, pero hay Este, diferentes tipos de liberación. Unos solo alcanzaron el Brahmayoti, Hay, otros los planetas de guerreros. sí, sí, Ujú. claro. ujú, Entonces, a lo mejor, como diríamos en el gremio, a Ashvatthama y a muchos otros, pues les tocaba hacer su rol, ¿no? es O sea, verdad. lo que les tocaba es así, Krishna les dijo, es que esta es tu cumbia, pues la tienes que bailar, papá. Exacto. Digo, bueno, pues este es mi entendimiento, ¿no? Pero no había otra manera, ¿verdad? O sea, no había otra manera de llevar a cabo ese pasatiempo más que de esa forma. Es verdad, porque justamente más adelante también cuando se habla de la partida de la dinastía Yadu, que fue una partida nada pacífica ni nada en la bondad, en esa partida también se habla de que el bhakti es cooperación. Ujú. Entonces, el deber del devoto es cooperar con el Señor Supremo y tomar también esos papeles extraños, ¿no? Como Hiranyakashipu, como Ravana, como Aswatthama en este caso. Y lo hace Sí, con amor igual por parte de participar en todo su pasatiempo, que están dirigidos por Mahamaya, ¿verdad? Más bien por Yoga Maya, ¿verdad? Que es la energía ilusoria del Señor, Madre. de Visubhadra. claro. Ujú. Así que sí, Sí, es todo parte de los roles de cooperar con esas actividades trascendentales del Señor Supremo. Y para sí, que, así es. Sí, sí, como, sí, Madre, o sea, sí. Ujú. Adelante, entonces, por adelante. ejemplo, perdón. Entonces, la energía ilusoria de Yogamaya es como, o sea, el deber que Krishna no, o sea, sí, o sea, como que el deber de Krishna les pone o así. Sí, o sea, es su energía externa, es Ujú. parte de, es creada justamente para las almas que necesitan, eh, pues como se dice, ¿no? El bhakti es libertad y no puede ser algo eh, obligado. Entonces el Señor busca hacernos ver que aquí no es nuestro lugar, ¿verdad? Y crea toda esta creación material es por nuestro deseo, no es porque Él la necesite. Claro, al mismo tiempo Él sí necesita que nos reconectemos con Él, si no Él se siente incompleto también, debido a nuestra rebeldía y estar alejado. Entonces, su energía externa, Yogamaya, se encarga de crear todas estas situaciones y todos los pasatiempos que él ejecuta es para traernos a él, para traer nuestra mente a él. Y claro, son a veces historias bien dramáticas, pero a él le gusta todo lo que es jugar e interactuar con su devoto. Y de alguna manera todo eso que estaba sucediendo también en su familia, también era parte del deseo, de los deseos de sus familiares. Mismo la dinastía Yadu, etcétera, a veces no eran, a pesar de que Krishna estaba ahí con ellos, interactuando todo el tiempo, no lo veían como la personalidad suprema. Pensaba que era un gran semidios o que era una gran personalidad, pero no tenían una relación de bhakti con él como la tenía Ryuni. Ya, muchas gracias, madre.
Última pregunta. Haga. Sí. ¿Qué hacía una mujer en el campo de batalla? Eso ya era al final. Sí. Sí, ¿Cómo? sí, sí. Sí, eso pasó, o sea, ya, Al final. ya era al final. Sí, 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 claro. claro, verdad, verdad. Ah, porque estaba Draupadi ahí, ¿no? Sí, ya iban a hacer las oblaciones, por eso dice al final todos fueron a hacer oblaciones. Ah, Ajá, sí, todos fueron a hacer por todos los familiares ya, los rituales, que cayeron en batalla. las viudas y así. Fueron todos al Ganges. Entonces, eso fue ya. Muy bien. Hare Krishna. Muchas gracias. Hare Krishna, muchas gracias a ustedes. Hare Krishna, gracias. Haribol, Norma. Haribol. Reverencias, abrazos. Hare Krishna, Madre Teresa. Que descansen. Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna.